Buenos días, señorías. Ocupen sus escaños. Buenos días, señorías. Buenos días también a las personas que asisten al pleno desde la tribuna y también buenos días a todas las personas que nos están siguiendo a través de la retransmisión que se está produciendo mediante la página web de la Asamblea de Extremadura, también mediante las retransmisiones que están produciendo medios de comunicación en el transcurso de las sesiones plenarias del día de hoy. En primer lugar, tiene la palabra el señor secretario primero de la mesa, que dará lectura al orden del día. Señor Nogales, tiene la palabra. Gracias, presidente. Orden del día. Primer punto, prestación de declaración de acatamiento a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Extremadura por parte del nuevo diputado en sustitución de la diputada que ha renunciado a su escaño. Segundo, control sobre disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley y con validación de decretos leyes. Convalidación del decreto ley por el que se modifica la Ley 298 de 26 de marzo de Sociedades Cooperativas de Extremadura, aprobado por el Consejo de Gobierno de Extremadura en reunión de 11 de noviembre de 2011 y remitido a la Cámara para su tramitación parlamentaria con registro de entrada 1126. Gracias, presidente. Gracias, señor secretario primero. La primera de las sesiones a celebrar, señorías, es la número 13 de este pleno, correspondiente a hoy, 15 de diciembre. Damos comienzo, por tanto, una vez leído el orden del día, con el primer punto del mismo, que es la toma de posesión del nuevo parlamentario que se incorpora al Parlamento de Extremadura. Tras ser expedidas por la Junta Electoral Provincial de Badajoz, credencial acreditativa de la condición de diputado de la Asamblea de Extremadura por la circunscripción electoral de Badajoz, a favor de don Ramón Cáceres Hidalgo, por estar incluido en la lista de candidatos presentada por el Partido Popular Extremadura Unida a las elecciones autonómicas del 22 de mayo del 2011, a quien se atribuye el escaño declarado vacante por renuncia de la excelentísima señora doña Teresa Angulo Romero, para dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el artículo 15.1, apartado cuarto del reglamento de este Parlamento. El señor diputado nombrado pasará a jurar o prometer el cargo desde la tribuna de este Parlamento, poniendo la mano sobre la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Ruego a sus señorías permanezcan de pie para recibir la declaración de acatamiento de la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Señor don Ramón Cáceres Hidalgo, baje a la tribuna. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo como miembro de la Asamblea de Extremadura, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Muchas gracias, señor Cáceres. Puede ocupar su escaño. Se sienten, señorías. Esta presidencia felicita y da la bienvenida al nuevo diputado que acaba de tomar posesión de su escaño. Como segundo punto del orden del día de esta primera sesión plenaria en el día de hoy, control sobre disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley, con validación de decretos leyes. Por tanto, continuamos con la convalidación número 1, referida al decreto ley por el que se modifica la Ley 2/1998 de 26 de marzo de Sociedades Cooperativas de Extremadura, aprobado por el Consejo de Gobierno de Extremadura en reunión del 11 de noviembre de 2011 y remitido a esta Cámara para su tramitación parlamentaria. La Junta de Portavoces, en su reunión del día 12 del presente, acordó que el debate de esta iniciativa sea el siguiente. En primer lugar, tendrá la palabra la excelentísima señora vicepresidenta del Gobierno de Extremadura por tiempo de 10 minutos. A continuación, intervendrán los grupos parlamentarios y la agrupación de diputados de menor a mayor por tiempo de 5 minutos para fijar las posiciones, en este caso, de cada grupo parlamentario y también de la agrupación de diputados. Finalizará el debate la excelentísima señora vicepresidenta del Gobierno de Extremadura por tiempo de 5 minutos.
Así pues, a continuación tiene la palabra la excelentísima señora del Gobierno de Extremadura, la excelentísima señora vicepresidenta, por tiempo de 10 minutos. Presidente, señorías, buenos días a todos. Hoy traemos a esta Cámara, para su convalidación y tramitación parlamentaria, el primer decreto ley del nuevo Gobierno de Extremadura. Con él, el Ejecutivo impulsa una modificación vital para la supervivencia y el crecimiento del sector cooperativo extremeño. Por circunstancias que ahora pasaré a relatarles, este sector se encontraba en una situación de incertidumbre y riesgo que exigía que un Gobierno responsable decidiera cumplir con su obligación. Por esta razón, el pasado 11 de noviembre, en Consejo de Gobierno, aprobamos este decreto ley que modifica la Ley de Sociedades Cooperativas de Extremadura de 1998, un compromiso contraído por el propio presidente Monago. Nada más llegar este Gobierno, una de las primeras reivindicaciones urgentes que se nos trasladó al Gobierno fue la que aprobamos hoy aquí. El sector cooperativo, uno de los más fuertes de nuestra economía, nos urgía para que aprobásemos una modificación que estaba pendiente de impulso desde el año 2007 y que había sido aprobada y ratificada en el resto de comunidades autónomas. Las cooperativas nos exigían rapidez, eficacia en la actuación del nuevo Gobierno, en contraposición a la pasividad con la que había actuado la anterior Administración. Una vez estudiado el tema, comprobamos tanto la necesidad como la urgencia. Esa necesidad y urgencia estaban totalmente justificadas, no había tiempo que perder y durante todo el verano los meses siguientes trabajamos sin descanso para satisfacer esta necesidad social. Felicitar desde aquí a la Dirección General de Trabajo por su voluntad, por su celeridad, por su dedicación en la resolución de este problema. ¿Cuál es la raíz del mismo? En el año 2007 se introdujeron cambios, como saben, de calado en el derecho contable, materializados en el nuevo Plan General de Contabilidad. Era necesario adaptarse a la normativa de la Unión Europea y nuestro país así lo hizo. En el marco de esta reforma, cabe destacar que el nuevo plan introdujo un cambio en la calificación de las fuentes de financiación de las empresas y, por lo tanto, de su situación patrimonial. Estas modificaciones afectaban también a la calificación de las fuentes de financiación de las sociedades cooperativas. La situación contable que se deriva de esos cambios era muy delicada. En concreto, las aportaciones de los socios al capital social de una sociedad cooperativa, mientras ésta no tuviera el derecho incondicional de rehusar el reembolso, pasarían a considerarse por el Plan General de Contabilidad de 2007 como pasivo exigible. Para que nos entendamos, pasan de considerarse fondos propios a ser deuda de la sociedad cooperativa. Una situación, como he dicho, muy grave que incluso podía llevar a muchas sociedades cooperativas a la quiebra. ¿Por qué la gravedad? En los balances aparecía en el pasivo lo que antes eran recursos propios de la sociedad cooperativa y con ello los fondos propios de una sociedad caerían de una forma dramática. Se produciría una descapitalización y se dificultaría aún más, si cabe, el acceso al crédito. El desequilibrio patrimonial podría ser enorme en algunas cooperativas y la amenaza de quiebra técnica, como he dicho antes, sería real en muchos casos. Se podrían producir casos de insolvencia contable, riesgo de infracapitalización y sería perjudicial para las calificaciones de riesgo porque afectan a la imagen de solvencia de las sociedades. Además, se pondría freno al desarrollo y nacimiento de cooperativas, ya que hubieran encontrado nada más constituirse con una deuda en lugar de con unos recursos propios aportados por sus socios. En definitiva, uno de nuestros sectores económicos con más músculo se vería debilitado, herido de gravedad, sin la correspondiente modificación de la ley. El Estado en el año 2007 modificó la Ley General de Cooperativas y dio un plazo a las comunidades autónomas para que hicieran lo mismo en sus respectivas leyes autonómicas.
plazo que finalizaba inicialmente el 31 de diciembre de 2009 y que excepcionalmente fue ampliado un año más. Y así fue. En estos años, el resto de comunidades autónomas han ido adaptando, realizando los cambios necesarios en sus correspondientes legislaciones. Sin embargo, en Extremadura, el Gobierno regional anterior no lo hizo, a pesar de saber que la nueva regulación sería de aplicación para los ejercicios económicos que se iniciaran a partir del día 1 de enero de 2011, salvo que se esperara la concesión de un nuevo plazo excepcional por parte del Estado, lo que, por supuesto, no se ha producido. No entendemos los motivos de esta pasividad que ha llevado a una situación de grave riesgo a este importante sector de la economía social de Extremadura, que veía atónito cómo los anteriores gobernantes de nuestra región no impulsaban la modificación de la Ley de Sociedades Cooperativas de 1998, mientras que, como he dicho antes, otras regiones sí estaban operando las necesarias adaptaciones en sus respectivas legislaciones. Evidentemente, estas circunstancias llevaban a las cooperativas a situación de desigualdad y de debilidad, no solo con las cooperativas del resto de comunidades autónomas, sino también con el resto de sociedades con las que deben competir en una economía de mercado. Por ello, de haberse mantenido la situación provocada, heredada por la inacción del Ejecutivo anterior, nuestras cooperativas hubieran cerrado el ejercicio económico de 2011 en una situación de desventaja respecto al resto de sociedades cooperativas y mercantiles españolas. Y con estos escasos márgenes de maniobra y estos tiempos nos encontramos hace 5 meses. Y lo que hace este Gobierno desde el primer día es estudiar la situación y la solución. Había que trabajar concienzudamente para que en tiempo récord se consiguiera aprobar esta modificación, trasladar tranquilidad y evitar los perjuicios que se ocasionarían al sector cooperativo. De esta manera, lo que hoy traemos aquí es un decreto ley que introduce una reforma de extraordinaria y urgente necesidad de la Ley de Sociedades Cooperativas de Extremadura, que ha sido imposible abordar desde una tramitación parlamentaria ordinaria. Es más, ni siquiera hubiera sido posible realizar esta reforma legal por la vía de urgencia. Los tiempos tampoco daban ese margen, ya que esta modificación tiene que permitir adaptar los estatutos de las sociedades cooperativas a la misma antes de la finalización del ejercicio 2011. Por concluir, ¿qué hacemos con este decreto ley que se deriva de su aprobación? En concreto, lo que hacemos es que las cooperativas, como decía, adapten sus estatutos a las nuevas circunstancias, que recojan en ellos la posibilidad de que los órganos de gobierno de estas sociedades puedan rehusar el reembolso de las aportaciones de los socios, respetando el derecho de los socios disconformes a causar baja justificada en la cooperativa e introduciendo las cautelas necesarias para que tales medidas causen el menor deterioro posible en el funcionamiento de las mismas. Así, evitamos la cadena de consecuencias negativas que se derivarían de no hacerlo y que ya he mencionado a lo largo de esta intervención. Si en 4 años se aportaron incertidumbres, en solo 5 meses este Gobierno trae a esta Cámara la solución, desde la eficacia y la urgencia que merece una causa justa y necesaria como esta. Hoy las sociedades cooperativas extremeñas podrán respirar más tranquilas. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora vicepresidenta. En turno de los restantes grupos parlamentarios y también de la agrupación de diputados, de menor a mayor, tal cual contempla el reglamento de la Cámara. En primer lugar, tiene la palabra la agrupación de diputados Izquierda Unida Verde SIES. Señor Escobar Muñoz, por tiempo de 5 minutos. Buenos días a todos y a todas. Con su venia, señor presidente. Rápidamente, vamos a apoyar esa propuesta de modificación de la ley de cooperativas. Nos lo han pedido reiteradamente distintas cooperativas, desde el Jerte hasta La Serena, pasando por Monterrubio, por varios sitios.
Necesitan esa ley que les dé oxígeno, que les dé tranquilidad y que les evite una situación de dificultad en estos tiempos en los que el crédito está tan escaso y la disponibilidad de liquidez pues no es la que les gustaría. Y si no se hiciera esa modificación, estarían en algunos casos probablemente abocados a tener grandes dificultades. Naturalmente, apoyamos esa propuesta de modificación. Gracias, señor Escobar. Por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, por un tiempo de 5 minutos, tiene la palabra el señor Bernal Carrión. Gracias, presidente. Yo creía que hoy, al menos en esta parte del Pleno, íbamos a tener una cierta coincidencia. Pero, desgraciadamente, pues tengo que decir que subo al estrado como representante de la oposición, después de haber escuchado a la señora vicepresidenta hacer la oposición que le ha hecho al anterior Gobierno. Señorías, subo al estrado para anunciar el voto favorable de mi grupo parlamentario a la convalidación del decreto que modifica la Ley extremeña de cooperativas de 1998, voto favorable que daremos en consecuencia con la tradicional apuesta por la economía social y en particular por el movimiento cooperativo que mi partido y mi grupo parlamentario vienen manteniendo desde hace décadas. Apuesta y apoyo al movimiento cooperativo que mi grupo parlamentario, mi partido político, ha prestado siempre en forma y ha prestado siempre en tiempo a este sector, como también reconoce el propio movimiento cooperativo y como los datos de peso y de auge de ese sector en los tiempos y en los momentos en que mi partido ha tenido la responsabilidad de tomar decisiones para ese sector, vienen a demostrar esos datos en peso y en auge del sector. El cambio normativo que se produce en 2007 para adaptar la legislación contable española a la normativa europea, en momentos de dificultad económica como el presente, introduce factores de distorsión en las sociedades cooperativas que pueden llegar a desestabilizar gravemente este tipo de sociedades. El hecho de considerar las aportaciones de los socios cooperativistas como pasivo exigible y, por tanto, reembolsable cuando el socio decida causar baja en la sociedad, además de implicar reducciones significativas en los fondos propios de estas entidades, introduce factores de desestabilización, especialmente en momentos de dificultad económica como los que estamos atravesando, donde la tentación para el socio puede ser la de abandonar la cooperativa, recuperando ese pasivo exigible y descapitalizando con ello la sociedad. Es verdad que limitar al socio o a otros partícipes la posibilidad de recuperar automáticamente lo que puso en la cooperativa puede desincentivar y quitar alicientes a la entrada de nuevos socios. Sin embargo, valorando una y otra ventaja e inconveniente, desde mi grupo parlamentario consideramos prioritario, en momentos de crisis como el que atravesamos, el facilitar la estabilidad del tejido cooperativo que ya hoy tenemos, evitando su descapitalización. Por ello, tras las distintas prórrogas establecidas por la legislación nacional y buscando especialmente la estabilidad de este importante colectivo de empresas en nuestra región y especial y singularmente buscando la estabilidad del empleo y la estabilidad de la riqueza que generan, vamos a apoyar la conversión en ley de esta normativa que permitirá que en cada sociedad cooperativa, cada Asamblea General decida libre y democráticamente en sus estatutos si la aportación de sus socios y otros partícipes es o no reembolsable cuando estos socios decidan causar baja en la sociedad. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida el señor Sánchez Juliá por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señores diputados, miembros del Gobierno, muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero trasladar mi felicitación al Gobierno de Extremadura por el trabajo realizado y el esfuerzo a lo largo de estos meses para poder traer aquí a esta Cámara este proyecto de decreto de ley en un tiempo récord, en tan solo
5 meses, como bien ha apuntado la señora vicepresidenta del Gobierno, doña Cristina Teniente. Un esfuerzo y un trabajo por parte del Gobierno de Extremadura en consonancia con las demandas y necesidades de este sector, que atraviesa serias dificultades derivadas del duro entorno en que nos encontramos y que no pueden ni deben verse agravadas por vicisitudes técnicas contables pendientes de resolver por la Administración, en este caso la autonómica. En definitiva, se ha demostrado el compromiso del Gobierno de Extremadura, presidido por José Antonio Monago, con el sector empresarial en general y con las sociedades cooperativas extremeñas en particular. Como bien ha expuesto la señora vicepresidenta del Gobierno, el proceso de la reforma del Plan General Contable se llevó a cabo en el año 2007 y desde entonces esta modificación de la Ley de Sociedades Cooperativas de Extremadura, necesaria para adaptarla al nuevo Plan General Contable, ha estado en el congelador, a la espera de que el anterior Gobierno de la Junta de Extremadura se pusiera manos a la obra para poder adaptar esta legislación a las modificaciones sufridas por el Plan General Contable en el proceso de armonización que está sufriendo en el seno de la Unión Europea. Como ha quedado aquí expuesto, el retraso de la adaptación de la Ley de Sociedades Cooperativas de Extremadura puede dar pie a situaciones de gran dificultad. También se ha dicho que esta situación ha propiciado que las sociedades cooperativas extremeñas se puedan ver en una posición desfavorable con respecto a otras, ya no solo en Europa, sino también en el seno de España. La posición de las sociedades cooperativas de Extremadura, con esta desventaja competitiva que debido a la falta de esta modificación ahora mismo tienen adquiridas, hace que atente contra el esfuerzo y el trabajo de estas empresas, cuyo objetivo no es otro que el desarrollo de Extremadura, creando riqueza, empleo y bienestar para los extremeños. Los esfuerzos del Gobierno de Extremadura por dar protagonismo a las empresas en esta crisis, como motor de desarrollo y regeneración económica, han quedado patentes con las medidas expuestas en el Plan 3E, Empleo, Empresa y Emprendedores. Y estos esfuerzos no serían totales si desde la misma Administración les ponemos palos en la rueda para que puedan realizar su labor diaria si no tomamos las medidas necesarias, como esta modificación a través de este decreto ley que nos trae el Gobierno de Extremadura a este Parlamento. Por estas razones es responsabilidad de esta Cámara dar el visto bueno a este decreto ley. La urgencia y necesidad de este decreto han quedado sobradamente demostradas con la exposición de la situación y posibles consecuencias que pueden tener si no tomamos esta medida. Este decreto va a posibilitar también que las sociedades cooperativas extremeñas puedan tomar las decisiones y las modificaciones pertinentes, tanto contables como legales, antes de la finalización del actual ejercicio económico y empezar así el ejercicio económico 2012 en una situación de certidumbre y seguridad, aspectos fundamentales para conseguir la ansiada recuperación económica. Por eso, desde este grupo parlamentario vamos a apoyar este decreto ley, porque es responsabilidad de este Parlamento salvaguardar las sociedades cooperativas extremeñas y porque es de justicia que ellas puedan competir con las mismas reglas del juego que otras sociedades del resto de España. Muchas gracias. Gracias, señoría. Para finalizar el debate tiene la palabra la excelentísima señora vicepresidenta del Gobierno de Extremadura por tiempo de 5 minutos. Bien, el consenso en la aprobación y la convalidación del decreto ley es hoy una gran noticia para el sector cooperativo. Agradecemos, por lo tanto, desde el nombre del Gobierno, desde aquí, desde esta tribuna, el apoyo de los grupos para dar certidumbres, para dar tranquilidad, para dar seguridad jurídica a este sector. No se trata de hacer oposición a la oposición, señor Bernal. Se trata, en este momento, de considerar positivamente el apoyo cuando se hace un ejercicio responsable de Gobierno en tiempo y forma, que es lo que ha faltado hasta la fecha. Por lo tanto, permítame usted la licencia de exponer aquí pues las dificultades que este Gobierno se ha encontrado nada más llegar ante el ejercicio de pasividad que había ocurrido. Ha sido simplemente esa cuestión. Y en este momento, en nombre del Gobierno, como decía,
pues dar los pasos necesarios para reforzar, para fortalecer, para dar seguridad y certeza a un sector tan lastrado como todos los sectores por esta crisis, y todos tenemos que estar apoyando en esta dirección desde el Gobierno y desde la oposición. Los tiempos son muy complicados y todos necesitan de nuestro apoyo en esta difícil tarea. Muchísimas gracias. Gracias, señora vicepresidenta. Señorías, finalizado el debate, procedemos a votar la convalidación del decreto ley por el que se modifica la Ley 2/1998 de 26 de marzo de Sociedades Cooperativas de Extremadura. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el presente. Presente 65, votos a favor 65, ninguno en contra, ninguna abstención. Por tanto, queda convalidado el decreto ley por unanimidad de la Cámara. Terminado el orden del día de esta primera sesión plenaria, se levanta la sesión. A continuación, y sin ninguna pausa, procedemos